Días. Hoy hablaremos de un asesino serial que conmocionó a todo Estados Unidos, el cual es John Wayne Gacy. Nació el 17 de marzo de 1942. John tuvo una infancia complicada marcada por el bullying y el abuso. Era una de las grandes víctimas de su padre, un hombre alcohólico que agredía físicamente a su madre. Fue abusado cuando tenía 9 años por un amigo de la familia y sufrió una conmoción cerebral en su adolescencia. Abandonó múltiples colegios, tuvo muchos trabajos poco provechosos y fracasó en su primer matrimonio. El 10 de mayo de 1968 fue detenido y acusado por violar a una joven de 16 años, sentenciado a 10 años en la penitenciaria Amanoas en Iowa. Sin embargo, salió a los 18 meses por buen comportamiento. En 1971, Gacy se mudó a Illinois, donde no solo mantuvo su condena en secreto, también pudo iniciar una nueva vida. En Lyons inició un gran negocio de construcción. Se casó con una de las amigas de su hermana, Carol Hall. Se registró como voluntario en el Partido Demócrata, lo que le permitió conocer a la primera rama, Rosalynn Carter. Comenzó a disfrazarse de payaso pogo como un favor para pagar todo lo que la sociedad le había dado. Pero sus impulsos sexuales con menores de edad no cesaban. En 1971 atacó a un joven quien, pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar la acusación. Su modus operandi siempre era el mismo: engatusaba a jóvenes con drogas, películas sexuales o con ofertas de trabajo. Los dormía con cloroformo, luego los ataba, torturaba, violaba y asesinaba mediante el número de la soga. Jeffrey Reginald fue secuestrado, drogado, agredido sexualmente por Gacy y lo abandonó en una plaza pública en 1978. Cuando el joven despertó, acudió ante las autoridades para denunciarlo. Esta vez Gacy secuestró a Robert Peace, de 15 años, el cual convenció de dejar en una farmacia y que trabajara con él en su empresa de construcción. El chico le informó a su madre de los cambios de planes y jamás regresó. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar a las personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John, al que tras interrogar se toparon con muchas incongruencias. Con estas pruebas la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios. Desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas, joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederastía. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero aún faltaba hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que Gacy confesara sus crímenes, porque en cuanto removieron la parte trasera del garage, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29, el resto los arrojó al río por falta de espacio. El trabajo de los forenses para recuperar los despojos fue tan farragoso que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, etc. Todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 no fueron identificados nunca, tampoco los rescatados del agua. El 12 de mayo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. El 10 de mayo de 1994 fue ejecutado mediante inyección letal. En base a todo lo antes mencionado, podemos no justificar pero entender lo que llevó al sujeto a cometer estos actos delictivos. Empezando por su infancia, marcada por un entorno familiar violento por un padre alcohólico que lo violentaba a él y a su madre físicamente. El bullying escolar, ya que él era víctima de abusos físicos y psicológicos tanto en la escuela como en su casa. Se sentía solo debido a que todo su círculo social él era victimizado. El abuso sexual que tuvo en la infancia, eso fue un trauma que lo marcó de por vida. Una adolescencia difícil, sumándole a esto una conmoción cerebral que sufrió.
Su matrimonio fallido, esto pudo haberlo llenado de frustración, soledad y rencor hacia todo su entorno. Podemos notar que el sujeto usaba un disfraz de payaso al momento de atacar a sus víctimas. Esto tal vez por la vergüenza de mostrar su verdadera cara o para llamar la atención de sus víctimas. Él fue victimario, pero toda su vida fue víctima por parte de su familia, compañeros de la escuela, etc.